habla, pero poco se practica. De que la unidad es un tema del que mucho se conoce, pero qué difícil es la unidad. Y bueno, nosotros vemos aún en el mismo cuerpo de discípulos de Cristo, los primeros discípulos, de pronto había esas diferencias, ¿no? Entre ellos, justo antes del Señor ir a la cruz, estaban peleando para ver quién iba a ser el mayor, ¿no? Y por ahí otros diciendo, quiero estar a tu izquierda, otro a tu derecha. Bueno, ahí viéndole la mamá que les hiciera ahí el quite, ¿no? para, para que el Señor les diera un lugar especial. Y yo creo que ese es uno de los temas más difíciles, sobre todo porque el ponerlo en práctica no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil. Yo les pido que en todas las lecciones que siguen mantengamos un espíritu abierto para que Dios revele la palabra, para que no sea solamente un conocimiento intelectual, mental, porque se lo tenemos. Creo que hoy yo les voy a hablar de cosas que ustedes ya saben, y más si ustedes son pastores, líderes, personas que están en el ministerio, pues lo deben de saber. Pero qué importante es que la palabra de Dios sea revelada a nuestras vidas y que Dios nos dé la capacidad de ponerla por obra. Yo desde niño escucho acerca de la unidad, pues yo nací prácticamente en una cuna cristiana. Yo tenía 1 año de edad cuando mi padre aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, y pues crecí en la iglesia, ¿no? Y sabemos mucho acerca de esto, mucho acerca del tema, pero qué difícil. Pero bueno, si Cristo oró al Padre para que sucediera, pues creo que es algo que tenemos que colaborar nosotros para que la oración de Cristo sea contestada, ¿no? Como inicia el primer capítulo de este libro de Tommy Tini, el equipo soñado por Dios. Entonces, pues gracias, amados, gracias por estar al pendiente. Y yo he dividido el tema de hoy en 3 partes. Primeramente, en la importancia de la unidad. Segundo, las causas de la falta de unidad. Y tercero, las consecuencias o los resultados de la falta de unidad. Aunque en el título del capítulo 2 de este libro de Tommy Tini se refiere a las consecuencias o los resultados de la falta de unidad, y tiene un eslogan un poco agresivo, no sé si se lo han visto: cristianos que apestan y bebés que mueren, ¿no? Cuando yo leí ahí el eslogan, dije, ay, caray, se me hace que va a estar muy pesado este estudio, ¿no? Pero ya después lo vemos y tiene mucha razón, ¿no? Por realmente los resultados tan tristes que provoca la falta de unidad. Entonces, pero sí quisiera yo recordar un poquito la importancia de la unidad, después un poquito las causas y al final las consecuencias y los resultados de la falta de unidad. Primeramente, la importancia de la unidad. Bueno, nosotros vemos a través de la Biblia cómo Dios siempre está enfatizando acerca de la unidad. La Biblia habla en un sentido amplio de la unidad. Desde el principio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Desde el Génesis estamos escuchando que el Señor ya estaba hablándonos acerca de no caminar solos. Y bueno, vemos a lo largo de la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús envía a los 12 a predicar, los envió de dos en dos. Después envía a los 70 también a predicar y los envía de dos en dos. En varias oportunidades el Señor envió a hacer un encargo a sus discípulos, como en el caso de los discípulos que fueron a traer ese pollino que estaba atado para que él entrara triunfante a Jerusalén, y los envió en dos. Iban 2 discípulos. También encontramos cuando les envía para que preparen la cena o el aposento para la última cena, y también ahí encontramos que el Señor está enviando a 2 de sus discípulos. Después vemos más adelante en la iglesia primitiva, Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Siempre andaban de dos en dos. Pablo predicando junto a Bernabé en su primer viaje misionero. Y luego después Pablo se separa de Bernabé y siempre estuvo acompañado por Silas o acompañado por Timoteo. Pero el ejemplo más grande, el ejemplo más fuerte acerca de la unidad, lo encontramos en la unidad de Cristo y el Espíritu Santo. Jesús trabajando siempre en unidad con el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo anuncia la venida del Mesías a través de los profetas, y cuando Jesús vino,
habló del derramamiento del Espíritu Santo. Ustedes se fijan, primero el Espíritu Santo profetiza acerca de Jesús, y cuando Jesús ya está en acción, Él está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, encontramos también que Jesús esperó a que el Espíritu lo llenara para iniciar su ministerio. Y dice la Biblia que el Espíritu lo ungió, como Dios ungió a Jesús por el Espíritu y lo llevó a hacer milagros, maravillas y señales. Jesús vino al mundo engendrado por el poder del Espíritu Santo y después dijo, conviene que yo me vaya para que Él se quede. O sea, siempre estamos viendo al Espíritu Santo y a Jesús trabajando en unidad. Por ejemplo, Jesús es quien derrama el Espíritu Santo y lleva al hombre a exaltar a Cristo. Pero el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y el que nos guía a nosotros al arrepentimiento. O sea, vemos ahí siempre trabajando a Jesús en unidad con el Espíritu. Ambos hablan lo que oyen del Padre, ambos interceden por nosotros, ambos son llamados consoladores, ambos habitan en nuestro corazón. Entonces, de allí vemos cómo la palabra de Dios enfatiza tanto la unidad. Ahora, todos conocemos unos versículos de la Biblia que están en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Ustedes sin duda lo saben porque mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Y luego después resalta 4 resultados o 4 beneficios de trabajar en unidad. Porque tienen mejor paga de su salario. Eso quiere decir que 2 personas trabajando juntas son más productivas que 2 personas trabajando cada una por su lado. Si juntamos los resultados de 2 personas trabajando por su lado y los comparamos con 2 personas cooperando a la vez, trabajando juntos, siempre serán mejores los resultados de 2 personas trabajando juntas, porque son más productivos. También dice ahí, porque si el uno cae, el otro lo levantará. Hay ayuda mutua, hay ayuda mutua. Necesitamos siempre la ayuda de otros, ¿sí? Por ejemplo, la ayuda que tiene un equipo, la ayuda que se dan los integrantes de un equipo deportivo, porque por muy bueno que sea un atleta, si no tiene al otro, al ayudante, al que le sirve esa pelota para que haga un gol, pues de nada le sirve. Necesita trabajar en unidad. También dice Eclesiastés que si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y creo yo que la vida es fría cuando estamos solos. Y yo quiero hablarle hoy a pastores con todo el respeto que merecen siervos de Dios. La vida es fría cuando estamos solos. A veces nosotros estamos rodeados de tanta gente, pero a la vez nos sentimos tan solos. Y no sé si sea su caso, pero yo lo he escuchado de tantos pastores. Dice, estoy rodeado de gente el domingo, estoy rodeado de gente en la iglesia, pero siento una soledad tremenda. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones no estamos trabajando en esa unidad profunda que Dios quiere. Y cuando hablamos de la vida fría, hablamos en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual. Pero hay un cuarto beneficio. Dice, y si alguno prevaleciere contra dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces, ahí está, unidad. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso quiere decir que hay mayor fortaleza y determinación cuando trabajamos en unidad. Mayor fuerza, mayor fortaleza. Es más, los resultados se potencializan porque 1 puede hacer huir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000. O sea, el resultado, el fruto, la productividad de trabajar juntos se potencializa. Es impresionante. 1 hace huir a 1000. Y si uno trabaja separado de otro, 1 hace huir a 1000, otro hace huir a 1000. Ya estamos hablando de 2000. Pero si trabajamos juntos, 1 hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Se potencializa el resultado. Y hay tantos beneficios. Yo quiero pasar ahora a los beneficios de trabajar realmente en unidad. Y hermanos, todos lo sabemos. La presencia de Dios está garantizada cuando trabajamos en unidad. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Necesitamos que esa palabra sea revelada en nuestras vidas, hermanos. Que la presencia de Dios está garantizada cuando trabajamos en unidad.
Otra cosa que el Señor Jesús dijo es que Dios responde. Dios responde a las oraciones que hacemos en unidad. Oraciones en común acuerdo. Jesús dijo otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 19. Ahí está, hay una garantía de respuesta a las oraciones del pueblo de Dios cuando estamos en unidad. Pero, amados, también hay una garantía de victoria sobre el enemigo, de victoria sobre las tinieblas. Y yo creo que si las tinieblas están avanzando, una de las causas por las cuales las tinieblas siguen avanzando es la falta de unidad. Yo he estado viendo escuchando los censos económicos que acaban de publicar en estos días. Yo no sé qué tan fieles, tan verídicos sean, pero nos dan una idea al menos de lo que está pasando. Creo que aquí en Nuevo León somos alrededor de unos 5 millones en el área metropolitana, de 5 millones de habitantes. Y bueno, según lo que ellos dicen, el porcentaje anda de cristianos evangélicos anda alrededor del 12, del 13%. No sé qué tan cierto sea, a lo mejor es más, a lo mejor es menos. Y que en los últimos 10 años el pueblo evangélico avanzó solamente un 3.7 por ahí, entre 3.5 y 4% en 10 años. Hermanos, con todo respeto a lo que usted piense, pero creo que el reino está avanzando más que la iglesia. Podemos decir que estamos en avivamientos, en congregaciones, en iglesia, pero el resultado final de la iglesia en Nuevo León, lo digo con mucho cuidado, sin una actitud de juicio, que Dios nos libre de eso, pero sí siendo conscientes de lo que está pasando. El porcentaje de creyentes es muy poco. Y les voy a decir por qué me atrevo a decir que las tinieblas están avanzando más. Por esto, el ateísmo creció en mayor proporción que el pueblo evangélico. La secularización, la gente atea, es mayor el porcentaje de crecimiento que el pueblo evangélico. Cuando yo veo eso, digo, no puedo decir que estamos bien. Qué bueno que avanzó un 3.5, un 4%, qué bueno, pero no en la medida que se necesita. Y creo que si no está en la medida que se necesita, no es en la medida que Dios quiere, porque Dios quiere que su reino avance y el enemigo está haciendo estragos, pero cuando nosotros trabajamos en unidad, vamos a tener victoria sobre el enemigo. Y como le dije ahorita, la victoria sobre el enemigo se potencializa. 1 puede hacer huir a 1000 y 2 pueden hacer huir a 10,000. Pero ahora yo quiero ir a las causas de la falta de unidad. Y la primera es muy simple. Es una obra del diablo. Todo lo que provoque falta de unidad es el enemigo, está metido ahí. En un matrimonio, en una familia, en una congregación, en un ministerio, donde quiera que haya falta de unidad, Satanás está metido. Y así como Dios utiliza la unidad bíblica para atraer a la gente a sí mismo, el enemigo utiliza la desunión y la división para apartar a la gente de Dios y de su pueblo. Es una obra de Satanás. Así es de que cada vez que nosotros no estemos contribuyendo a la unidad, tengámoslo presente. Nos estamos dejando influenciar por el enemigo o estamos ya siendo usados por él. Sin darnos cuenta, porque nadie de nosotros en sus 5 sentidos se dejaría usar por el enemigo. Pero quizá de manera inconsciente estamos siendo usados por el enemigo. La desunión, amados, ha hecho que muchos creyentes abandonen su compromiso con Cristo. Yo sé que hay pecados en la iglesia y de pronto hay pecados que hacen que gente cae en la tentación del pecado. El enemigo tienta al creyente, es débil, cae, pero ha hecho más daño la desunión que los propios pecados dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude a poder entender esto.
La tentación y el pecado enfocan fuerzas poderosas contra nuestra fe y nuestro estilo de vida de santidad. ¿Sí? Pero la desunión en comparación con los estragos que hace el pecado es más fuerte todavía, porque es el producto de las divisiones, de los celos, de las contiendas dentro de una organización, dentro de una iglesia, dentro de una familia, hace mucho daño. Entonces, estamos en una guerra contra el enemigo. Y él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. Una segunda causa que puedo ver es el deseo de control. Cuando el ser humano tiene un deseo de control y necesitamos nosotros despojarnos, amados, de cualquier deseo de control que pudiera venir a nuestras vidas. Muchas de las ocasiones lo que más importa es quién controla, y aquí no se trata de quién controla. Necesitamos dejar que sea Dios el que tiene el control, que sea el Espíritu Santo tomando el control de todas las cosas. Esa lucha por ser alguien, esos egos inflados que con frecuencia resquebrajan las bases y terminan por agrietar y por dividir al cuerpo de Cristo. Yo estoy convencido de una cosa: la unidad nacerá cuando nosotros sometamos nuestra voluntad humana al Padre y le permitamos que Él tome pleno control de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras congregaciones. En ese momento, la unidad va a brotar de una manera especial. Pero otra causa es la ambición egoísta, el prestigio personal y la concentración de la atención y el interés en nosotros mismos. Y aquí podemos hablar tanto, pero quiero irme breve. La ambición egoísta, el prestigio personal y la concentración de la atención hacia nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Cuidado, amados, con esa ambición egoísta que se manifiesta en aquellas personas que están entre nosotros, pero que están más interesadas en el progreso de sí mismas que en el progreso de la obra del reino de Dios. Cuidado con eso. Cuando estamos más interesados en construir nuestro propio reino, y yo creo que si usted es pastor, sin duda ha tenido experiencias de esas, con liderazgo que hemos tenido, porque las personas comienzan a buscar lo de ellos, a construir sus propios reinos. Pero a veces nosotros podríamos caer en el mismo error como pastores, como líderes, estar construyendo nuestros propios reinos cuando realmente a lo que nosotros hemos sido llamados es a edificar y a extender el reino de Dios. Entonces esa ambición egoísta de ser alguien, por eso dicen: no lo hagas por contienda o no lo hagas por vanagloria. Vámonos, quita esas motivaciones equivocadas de tu vida, ¿sí? La vanagloria, el resultado de esa ambición egoísta, hace mucho daño a nuestras vidas y nos segrega, nos separa del cuerpo. Pero por otro lado también está el prestigio que uno busca en muchas de las ocasiones. Ese prestigio a menudo ejerce, escúchelo bien, mayor seducción que las riquezas. Yo conozco gente que nunca las riquezas le van a tentar, pero cómo les tienta el prestigio, el deseo de ser alguien, el tener una reputación, el tener una posición. Por eso Jesucristo hablaba fuerte con los fariseos y les decía: cuando oren, métanse a su aposento. Cuando ayunen, no pongan cara de que andan con hambre. Bueno, no decía así, pero lo estoy parafraseando. Cuando oren, vayan a su Padre que está en secreto. Jesús no estaba diciendo que todas las oraciones iban a ser en secreto, pero estaba hablando a un pueblo que estaba buscando su prestigio personal. Cuando ayunen,
no muden sus rostros para estarle mostrando a otros que ayunan. Ustedes háganlo en secreto y vuestro Padre que está en secreto lo recompensará en público. No busquen su prestigio propio, su prestigio personal. Cuando den, no toquen trompeta. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque hay una naturaleza en nosotros que si no la cuidamos, nos seduce para buscar el prestigio. Y hay quienes, aunque el engaño de las riquezas es muy peligroso y la seducción de las riquezas, del dinero, del poder es muy atractivo, sin embargo, a nosotros como siervos de Dios podría pegarnos por el otro lado. Cuidado con ese deseo de prestigio que ejerce mayor seducción y más tentador que a veces la riqueza misma. Amados, y otro enemigo más, hablando en este punto de la unidad, es el egoísmo, el excesivo interés por nosotros mismos. Sí, nuestros propios intereses y deseos están primero. Y cuando eso sucede, muy pronto vamos a chocar con gente que está comprometida con la unidad. Y de pronto pensamos que los que están desunidos de nosotros son otros, pero nosotros mismos, por nuestro egoísmo, pudiéramos estar chocando con gente que realmente le gusta la unidad. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos libre a cada uno de nosotros de estas causas, como la ambición egoísta, el prestigio, el deseo de prestigio y el egoísmo. Por eso dice, nadie mire por lo suyo mismo, sino cada uno mirando por los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido o hemos sabido con tristeza de iglesias que han sufrido división por el deseo egoísta de alguien, por no contribuir a la unidad, por el deseo de establecer un reino para sí mismo, por la ambición personal de gente y al final de cuentas dividen las iglesias y terminan también divididos? Por eso dice el eslogan de este capítulo, cristianos que huelen mal. Cristianos que al hacer esas cosas no estamos siendo un olor fragante de la presencia del Señor. ¿Sí? Usted revíselo. En mi experiencia, y lo digo con mucho cuidado, y lo voy a decir, no voy a ser tan gráfico en lo que voy a decir, pero yo he visto contiendas legales entre iglesias, contiendas legales en las organizaciones, demandas ante las autoridades. ¿Qué es eso? Eso huele mal. Y qué tristeza, qué tristeza. Pero muchas veces viene a causa precisamente de ese egoísmo, de ese deseo de prestigio, de esa ambición personal. Pero hay otra causa, y otra causa de la falta de unidad es el reinado de la voluntad humana. Aunque ya toqué un poquito acerca de esto, pero la desunión y la división florecen en cualquier ambiente en donde la voluntad humana reine como autoridad suprema, donde la voluntad humana es la que domina. Por eso Jesucristo nos enseñó que oráramos al Padre y le dijéramos, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. La voluntad de nuestro Padre Celestial debe ser la autoridad suprema para cada uno de nosotros. Ese deseo esa voluntad humana lleva a una lucha por el control y destruye cualquier esperanza de unidad entre nosotros. A mí me impresiona, y esto lo dice Tommy Tini en ese capítulo, y da el ejemplo de Saulo de Tarso. Pues él era un fariseo radical, él andaba muy alto hasta que Dios se vio obligado a ponerlo a bajarlo, ¿no? Y aquel día camino a Damasco, Jesús le hizo una pregunta: ¿por qué me persigues? Pablo, ¿por qué me persigues? El mensaje de Cristo a Pablo fue tan sencillo como este: si tú persigues a la iglesia, me persigues a mí. Si tú dañas a la iglesia, me dañas a mí. Si tú divides el cuerpo de Cristo, estás dividiendo, estás contra mí, ¿sí? Entonces, cualquier persona que en este tiempo causa división está en contra de la iglesia de Cristo. Está persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y dice, si tú persigues y si tú dañas a la iglesia, la afrenta
Más que, no es daño, la afrenta es conmigo. ¿Por qué me persigues, Pablo? Pues, Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, él estaba persiguiendo a los cristianos. Por eso, si tú te metes con mi iglesia, si tú te metes con mis hijos, tú te estás metiendo conmigo. Pero eso viene como resultado de ese deseo de reinar, de la voluntad humana reinando en nosotros. Otra causa de desunidad es la falta de madurez en muchos de los creyentes. Si nosotros le echamos una mirada a un lugar, a un grupo o congregación cargada de conflictos y discordias, encontraremos gente inmadura, gente que no ha doblegado su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Normalmente usted no va a tener problemas con cristianos maduros, porque aún cuando haya un desacuerdo, el cristiano maduro sabe cómo mantener la unidad. Pero el creyente inmaduro, cualquier cosita es una excusa para el desacuerdo. Entonces, qué difícil es esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No me quiero meter todavía en las consecuencias porque ahorita voy a tocarlas muy rápido, pero la mayoría de un asistente a una congregación puede soportar ciertos conflictos, ciertas batallas, pero llegará a un límite. ¿Y qué es lo que sucede? Se empieza a dividir esa congregación, se empieza a dividir esa organización, ¿sí? Estoy hablando de creyentes que dicen, mejor yo no tengo nada que hacer aquí. Peor se pone con los incrédulos, ¿sí? Un incrédulo es menos tolerante a este tipo de comportamientos. Por eso Tommy Tini dice, cristianos que apestan, cristianos que huelen mal. ¿Por qué? Porque eso provoca que el que es débil en la fe o el que no es creyente, pues termine separado del Señor. Otra de las causas es la carnalidad en la iglesia. Amados, la inmadurez y la carnalidad es un gran problema. En la iglesia primitiva lo encontramos. Primero los Corintios 3, 1 al 3, miren lo que dice Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ahí está, resultado de la carne. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y el resultado de la carnalidad en la iglesia ha traído tanta división. La forma carnal de pensamiento extirpa cualquier pensamiento de unidad en Cristo. La gente carnal que vive, se guía por la carne, tiende a la división, tiende a la desunidad. Y los creyentes que todavía no someten su carne permiten que la iglesia tenga una imagen mala, mundana ante la sociedad. Por eso les dijo Pablo dijo, cuando ustedes hacen eso, ¿no sois carnales? Cuando ustedes hacen eso, ¿no andan como hombres? Y les pregunta abiertamente, ¿no sois carnales? Podría haberles preguntado, ¿no sois egoístas? ¿No os esforcéis solo por imponer vuestro propio criterio? Pero lo resume en, no sois carnales porque la carnalidad en la iglesia causa mucha división. Por eso el inmaduro y carnal, más adelante Pablo le dice, el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa, ya no anden con celos. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento y Dios da el crecimiento cuando el que planta y el que riega están unidos. Son una misma cosa. Amados, cuando trabajamos unidos, Dios dará el crecimiento. Es tiempo que todos los que estamos en liderazgo, los pastores, maestros, gente que nos ayuda en las congregaciones, dejemos de colocar nuestra atención en nosotros y ponerla en Dios que da el crecimiento. Y lo que debemos de hacer es hacer sinergia, de unirnos para hacer la obra de Dios. Es tiempo que asumamos el papel que el apóstol asume ahí y hagamos conciencia que el servicio, porque dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Sino servidores. Simplemente somos eso, un conducto que tengamos esa misma actitud. Mire, Jesús oró para que la iglesia fuera una, lo sabe usted, y Pablo rogó por lo mismo. Por eso les dice ahí en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis, perdón, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren los componentes de esta unidad. Que hablen una misma cosa. 2,
que no haya divisiones. 3, que estén perfectamente unidos. 4, en una misma mente. Y 5, en un mismo parecer. Pero otra causa de falta de unidad es la falta de amor entre nosotros. Y creo que eso podemos hablar tanto, amado. Necesitamos con desesperación la ayuda de Dios. Necesitamos ser bautizados con un espíritu de amor y sumergirnos en él. Necesitamos amarnos como liderazgo, como cuerpo de Cristo. Realmente el amor cubre multitud de pecados, de faltas. A veces esos pecados, esas faltas son las que nos llevan a la desunión, pero si hay amor entre nosotros. Amados, Dios nos da el corazón para servir y para dejar a un lado cualquier actitud egoísta. Que el Espíritu Santo nos dé la convicción y un espíritu de sumisión para vivir unidos, amándonos unos a otros. Pero hay otra causa. Y quizá va a sonar aquí, va a sonar media agresiva, pero la falta de amor a Dios. Y quizás nosotros digamos, bueno, estás hablando a pastores, Pastor Paco, le estás hablando a gente en liderazgo. ¿Qué tanto amamos a Dios como para obedecerlo? ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto amamos a Dios para cuidar su reputación? ¿Qué tanto amamos a Dios como para cuidar el testimonio de Dios? Y cuando nosotros nos dividimos, la reputación de Dios es dañada entre la gente que no conoce. El nombre de una persona se encuentra conectado en forma irrevocable a su reputación. Y amados, no es diferente con el nombre de Dios. Nosotros con nuestra actitud podemos dañar su honra, mancillar su nombre cuando actuamos con insensatez ante la gente del mundo. No sé si ustedes habrán visto peleas afuera de las congregaciones. Bueno, aquí, en otro planeta, aquí en la Tierra no, ¿verdad? Gente peleando afuera de las congregaciones por el templo, por el lugar. Uno de los recuerdos que yo tengo muy presentes de mi pastor, que ahora está con el Señor y pues se nos fue hace el día 30 de diciembre, se fue con el Señor. Yo recuerdo en una ocasión, teníamos una iglesia en Laredo y de pronto uno de los pastores allá decidió separarse de la organización. La iglesia había comprado un terreno para la organización en Laredo, Texas, y era de la iglesia, o sea, el terreno era de la iglesia. Y recuerdo que el pastor decidió separarse de la organización, él llevarse la gente y tampoco quiso dejar el edificio. Y pues a mí se me subió la garza, ustedes conocen eso, ¿verdad? Cuando se le sube el apellido, ¿no? Y le digo, pastor, pues hay maneras legales de quitárselo. Pues está en nombre de la congregación. Y me dijo mi pastor, Paco, deja que Dios defienda lo suyo. Y prefirió, y me dijo después esto, yo no quiero que demos un mal testimonio de la organización de Castillo del Rey con la alianza de pastores de Laredo. No quiero que demos un testimonio de gente conflictiva. Y el pastor prefirió perder el edificio que entrar en un pleito legal. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a perder para que no se manche la reputación del cuerpo de Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ceder para que el nombre del Señor no sea blasfemado, como lo dijo Pablo ahí en Romanos 2:24, cuando les hablaba y les decía, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros? La falta de unidad hace que gente blasfeme el nombre del Señor. Pablo señalaba una abierta violación a las palabras del Señor Jesús cuando dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Pero si yo entro en un conflicto, ¿dónde está el amor? Y así, con situaciones de este tipo, solamente le di un ejemplo de muchas cosas que pueden suceder. Podemos ensuciar y manchar
la honra a Dios con nuestras acciones. Pero quiero terminar con esto. Resultados de la falta de unidad. Y Tommy Tini presenta 4 y yo les voy a dar 176. No. Tommy Tini presenta 4. La primera dice congregaciones o iglesias muertas. Entonces dice, cuando tú veas que una iglesia o una congregación ha muerto, vete a la historia y te mostrará que la enfermedad que llevó a esa iglesia a morir o a esa organización fue la división. Así lo pone de claro. Otra consecuencia que señala también Tommy Tini en el libro que estamos viendo es iglesias en agonía o en camino a la muerte. No han muerto, pero van para allá. No han terminado, pero van pronto a terminar. ¿Sí? Va en camino para que esto suceda. Él pone una tercera consecuencia y es iglesias funcionando fuera de la voluntad de Dios. Están aparentemente trabajando para Dios, pero no están haciendo su voluntad. En una iglesia donde no hay unidad, no se puede trabajar en común acuerdo con el Señor, ¿sí? Porque empieza el autocontrol, la manipulación, el dominio sobre las demás personas y tantas cosas que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. La voluntad humana empieza a reinar y no dejan que la voluntad de Dios se manifieste. Y número 4, cuando habla Tommy Tini de las consecuencias de la falta de unidad, es cristianos lastimados y heridos. Hace unos años hicimos una campaña al aire libre acá por la zona donde nosotros estamos trabajando. Y fue mucha gente. Tomamos las direcciones de las personas para darle seguimiento y encontramos que de 600 personas, de las cuales llenamos la hojita con su nombre y su teléfono para darle seguimiento, 400 habían sido cristianos, pero ya no estaban en el camino. La iglesia no ha crecido, amados, no porque no sea evangelizado. La iglesia que sí no ha crecido porque muchas veces hay gente lastimada entre nosotros. ¿Sí? Imagínense, de 600 que aparentemente pasaron a recibir a Cristo, levantaron su mano, les tomamos las direcciones, 400 personas habían asistido ya a una iglesia. Y todos coincidían, la mayor parte coincidía con lo mismo. Me lastimaron, me hirieron. Todo ese tipo de situaciones que a veces suceden. Pero no solamente las iglesias, la gente se lastima, hay pastores lastimados por la división, por la falta de unidad, hay santos heridos. Y al final de cuentas es el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos cuidarnos como cuerpo de Cristo y cuidar al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dice que nadie desprecia su propio cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces hay iglesias heridas, lastimadas, en las cuales parece no existir cura y tienden poco a poco a terminar. Y tristemente, esa consecuencia de integrantes de las congregaciones lastimadas, pues es un gran problema en este tiempo. ¿Cuál es el remedio para esto? Pues morir a nosotros. Estamos a morir. Estamos a morir a nosotros, morir a la carne. Si usted en alguna ocasión está provocando desunidad, con todo respeto, está actuando en la carne. Y necesitamos morir a la carne. Dejar la voluntad propia, dejar las preferencias y planes personales y someter todo a que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, como Jesús dijo, y ir en pos del Señor. Obedecer a Dios y amar al Señor y a los demás lo suficiente como para no provocar daño con nuestra falta de unidad. Y termino con Mateo 12, versículos 22 al 32. Esto no viene en el libro, pero se lo estoy agregando como un extra. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó.
de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y luego les dice, si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí Jesús está hablando de que todo lo que se divide tiende a desaparecer, tiende a la ruina. Y está hablando ahí de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Podría estar asociado esto? ¿No sería una blasfemia contra el Espíritu Santo la división? Pregunto, lo dejo a los teólogos que están ahí, pero pregunto, si Jesús en el contexto de la unidad, porque hay un contexto ahí está diciendo, si hay división, no va a prevalecer nada, no va a permanecer nada. ¿Sí? Obviamente, pues estaban hablando de que él estaba echando fuera a los demonios por Satanás, y Jesús los enfrenta de esta manera. Ahora, Jesús claramente da varias consecuencias. Termino. Hay ruina. Todo reino dividido es arruinado. Segundo, hay inestabilidad o falta de permanencia. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuarto, hay destrucción. Lucas 1:17 dice, toda casa dividida contra sí misma se cae, se derrumba. Y la consecuencia es mayor, dice, ha llegado a su fin. Disolución. ¿Sí? Se va a terminar. Cualquier ministerio, cualquier congregación, cualquier organización, cualquier familia que no está trabajando en unidad va a terminar mal. Amados, necesitamos como cuerpo de Cristo unirnos para no terminar mal. Y lo peor del caso es que dice Jesús que el enemigo se mete fácil a la casa y le saquea todos los bienes. ¿Cuánto le ha robado el enemigo a la iglesia por la falta de unidad? ¿Cuánto el enemigo ha dañado a causa de la falta de unidad? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios hable en nuestro corazón y podamos nosotros responder a ese llamado que tanto nos está haciendo el Espíritu en este tiempo de la unidad. Gracias, pastores, gracias por escucharnos, gracias por esta invitación. Yo quiero terminar este tiempo con una oración. Padre bendito, hoy te agradecemos, Señor, por tu favor, tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de cada pastor, de cada persona que está hoy interesado en la unidad, porque aquí está una muestra, Señor, una demostración del deseo de unidad. Bendigo sus vidas y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón que lucha por la unidad, ese corazón, Señor, que tiene tu corazón. Padre, queremos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Hoy renunciamos, Señor, a cualquier cosa que haya en nuestras vidas que estén provocando esa falta de unidad. Padre, que podamos amarte a ti lo suficiente como para poder obedecerte, y que amemos a tu iglesia lo suficiente como para no dañarla, como para no perseguirla, como tú le dijiste a Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Padre, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, tenemos el conocimiento, revélalo al corazón. Tenemos el conocimiento, háblalo a nuestro espíritu para ponerlo por obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y gracias por esta oportunidad. Espero que esta palabra les haya bendecido. Amén, pastor.